Muy bien, mis hermanos y hermanas, tenemos ahí ya la presentación del día de hoy. Estamos todavía en el libro 1. El tema es Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. La obra, la labor de nuestro Señor Jesucristo. Vean la introducción del día de hoy. Dice, ¿cuáles cosas realizó Jesús aquí en la tierra? Se trata de que contestemos esa pregunta tan importante. ¿Cuáles cosas realizó Jesús aquí en la tierra? Y vienen algunas de ellas que, por cierto, ya las hemos estudiado en los martes, ¿verdad? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, dio de comer a las multitudes cuando tenían hambre, se acercó a los pecadores y a los rechazados, tenía especial intención de ir hacia la gente que tenía esta situación de pecado en sus vidas. Vimos también esta parte de sabiduría del Señor, de su boca salieron palabras de sabiduría y de poder, ¿no? Que asombraron a los oidores. La gente se quedaba perpleja, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. También vemos cómo vivió una vida pura, una vida sin pecado, y permitió que sus enemigos le trataran como un criminal común y que le llevaran a la muerte. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Pero que estaba dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante de esto es que, dice aquí, Él fue un ejemplo para toda la humanidad. Y si nosotros que estamos conociendo a Jesús y que desde precisamente de lo que se trata, ¿verdad? Vean, dice, conociendo a Jesucristo. Así se llama. Y hoy estamos hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si nosotros ya le conocemos un poquito, cuán importante será que las demás personas puedan también tener un encuentro personal con Jesús. Ahora, este discipulado, como su nombre lo indica, no es nada más para que tú y yo aprendamos más, sino que estas mismas lecciones que tú y yo estamos aprendiendo, podamos después guiar a otros también a que otros la enseñen. Y de esta manera nos multiplicamos como discípulos, ¿verdad? Muy importante esto. Este discipulado de los sábados y domingos en las tardes debe ser como una manera de prepararnos, ¿cómo les diré? Como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y haces determinados tipos de ejercicios para fortalecer cierta parte de tu cuerpo. Aquí el discipulado nos permite fortalecer nuestro espíritu para que nosotros podamos prepararnos para también enseñar a otras personas. Por eso este discipulado está muy bonito porque está basado en preguntas. No necesitas estar es decir, no necesitas conocer toda la Biblia, vamos a decirlo así, para poder dar este discipulado. De hecho, si un día yo no puedo darlo y les digo, a ver, ahí te encargo, Chayito, que lo des la próxima semana, o ahí te encargo, Mayra o Panchis o quien sea, es tan fácil como lo que estamos haciendo ahorita, vamos siguiendo lo que dice. Sí, lo vamos leyendo, soltamos la pregunta, leemos la Biblia y entre todos contestamos. Ese es un discipulado, un aprendizaje entre todos, ¿no? Ahora dice, toda la vida y las enseñanzas del Señor Jesucristo son importantes, ¿sí? Pero podemos apreciar el propósito principal de su estancia aquí en la tierra si consideramos estas tres áreas, que son las que vamos a ver. Vamos a ver que su muerte, su resurrección y su ascensión, ¿verdad? Son las tres áreas que nos permiten ver el propósito principal. Ok, vino a hacer milagros, vino a curar a los enfermos, vino a dar de comer a los desvalidos, etcétera. Hizo muchas cosas, pero el punto más importante del ministerio de Jesús fue su muerte, luego su resurrección, ¿sí? Y después su ascensión. Porque esas tres cosas, la muerte, la resurrección y la ascensión, nos hablan del poder absoluto y de la autoridad absoluta que tenía nuestro Señor Jesús, que tiene nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sobre la muerte, sobre la vida en cuanto a la resurrección y el haber regresado y estar sentado ahora a la diestra del Padre en su ascensión. Así que vamos a ver estos diferentes temas el día de hoy. Muy bien, vamos a entrar a la pregunta número 1 que aparece ahí para nosotros y que es, primero vamos a ver el punto que se llama Jesús murió por nuestros pecados. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 1:21. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 1:21, por favor.
Yo. Adelante. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, Dara, es el anunciamiento del ángel, ¿verdad? Ok. Mayra, ¿cómo dice la pregunta ahí? ¿Qué tenemos que contestar de acuerdo a este versículo? ¿Sí le alcanzas a ver? Dice, ¿qué proclamó el ángel acerca del propósito de la vida de Jesús? Ajá. Y de acuerdo al pasaje que leímos, ¿qué es la parte más importante que proclamó el ángel de este ser que nacería? Que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Exactamente. Entonces, el punto más importante de la vida de Jesús al morir es que él, a través de su muerte, iba a rescatar a su pueblo, iba a perdonar a su pueblo de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora es muy importante, y ahorita lo vamos a ir desarrollando durante la clase, que entendamos que Jesús sabía perfectamente a qué había venido, cuál era el propósito por lo cual él había venido a nacer a esta tierra bajo las condiciones en que lo hizo. ¿Sí? Entonces ahí en el siguiente versículo, por favor léanlo, Mateo 16:21, dice, ¿qué explicó Jesús a sus discípulos acerca de sí mismo? Y vamos a ver que el mismo Señor Jesús sabía perfectamente cuál era su propósito. ¿Qué dice Mateo 16:21? Dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas horribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Muy bien. Ahora, si se fijan en este versículo bíblico, cuando el Señor está dando esta indicación a sus discípulos, les está diciendo con lujo de detalle todo lo que va a pasar con él. ¿Ya se fijaron? O sea, no nomás les dice, es necesario que vaya y que pasen cosas. Y algunas de esas cosas van a ser difíciles. No, les está diciendo Jesús cada cosa bien puntual de cómo es que va a suceder, de quiénes van a participar, como los maestros de la ley religiosa que leyó Mayra, o sea, refiriéndose a los fariseos, refiriéndose a los saduceos, refiriéndose a los escribas, ¿sí? Entonces les está dando detalles claros. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que el Señor Jesús sabía perfectamente qué es o cuál era el propósito que se iba a cumplir sobre su vida. ¿Sí? Muy bien. Mateo 27:35. ¿Quién lo lee? Y contestamos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús? Bueno, mientras vamos avanzando, acuérdense que los que ya tienen su hojita, pues vayan escribiendo ahí las respuestas con lápiz, ¿verdad? Pero, y si no tienen la hojita, pues en un cuaderno, como yo les enseñé la vez pasada mi cuaderno, ahí en el cuaderno vamos contestando las puras respuestas de las preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús? Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De qué tipo de muerte nos habla esta? ¿Qué tipo de muerte sufrió? Sí, crucifixión. Pero a lo mejor no, la pregunta va más así de que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, me ha tocado escuchar a gente que dice, mi papá murió de una manera muy bonita. Y yo digo, ah, caray, pues ¿cómo fue eso? Sí, porque se quedó dormido. Y entonces así se fue a dormir y en la mañana, pues ya había fallecido.
Entonces la gente ve ese tipo de muerte como una muerte muy bonita, ¿no? Pero ¿qué tipo de muerte? Fue una muerte muy cruel y muy dolorosa. Ok, muy bien, vamos a definirlo exactamente, Panchis. La palabra dolorosa es una palabra que define el tipo de muerte, la palabra cruel también, una muerte vergonzosa, porque esa muerte era reservada para los peores, ¿sí? Y el Señor Jesucristo... Justa que pudo haber. Sí, hermana. Creo que fue la muerte más injusta. Exactamente, la muerte más injusta que nosotros nos pudiéramos imaginar, ¿verdad? Muy bien, con eso contestamos esa pregunta. Ahora ahí mismo en Mateo 27, léanme el versículo 38 y contestemos con qué clase de personas murió. Dice, entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ajá, ahí está, ¿verdad? La situación no fue, otra vez estamos hablando de que, oye, qué vergonzoso, ahora sí que con quién me tocó morirme, ¿verdad? Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la situación se puso así, ¿verdad? Entre dos ladrones, entre dos malhechores. Luego vean lo que dice ahí, por favor. Esto, por cuestiones de tiempo, algunas de las cosas las vamos a dejar de tarea. Por ejemplo, dice, lee también acerca del juicio y muerte de Cristo en Lucas 22, desde el 47 hasta el capítulo 23, 56. Son más de 60 versículos, entonces esos no los vamos a leer ahorita porque se nos llevaría mucho tiempo dentro de la clase. Pero ustedes lean esos pasajes de Lucas y de Juan, que son 4 capítulos casi completos, ¿verdad? Y lo único que vamos a encontrar ahí son precisamente los detalles del tipo de muerte que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Ahora que salió la película, ya tiene muchos años, se acordarán de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Mel Gibson. Pues obviamente que cuando vemos ese tipo de películas tan clarividosas, no sé qué palabra más usar, ¿verdad? Donde se alcanza a ver de una manera muy, ¿cómo les diré? Como muy real, porque sabemos que es fantasía, es decir, por ejemplo, cuando leí una entrevista con Jim Caviezel, que es el que hace precisamente a la persona del Señor Jesús en esa película, donde le pusieron una tabla de madera en la espalda y luego parecía que era la espalda del Señor Jesús, ¿verdad? Y sobre la tabla daban los latigazos. Entonces, dice él, yo sentía los golpes, pues fuertísimo, ¿no? Porque el director de la película quería darle realismo a la película, ¿no? Y que de verdad la gente que la viera sintiera, aunque sea tantito, lo que el Señor Jesús sintió, ¿verdad? Y que lo hizo por nosotros, para que ahora nosotros vivamos la salvación y tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, eso lo leemos en casita. Seguimos hablando de este tema que se llama Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué por nuestros pecados? Pregunta número 5. Romanos 3:23. ¿Cómo describe Romanos 3:23 a toda la humanidad? ¿Qué dice? Ese es de memoria. ¿Cómo dice? ¿Quién se acuerda? Romanos 3:23. Muy bien, ya todos lo dijeron de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice de los seres humanos? La palabra principal con mayúscula, pónganla. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios para demostrar su amor al ser humano? Murió por nosotros, ¿verdad? Murió por nosotros. Exactamente.
Ahora vean lo que dice ahí, está muy bonito toda esta parte que le estoy poniendo ahí de azul. Dice, lee estas palabras del Antiguo Testamento. ¿Ves? Es Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, mas él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos, en las otras versiones dice nos descarriamos, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien hizo lo que bien le parecía, ¿verdad? Mas el Señor, Yahweh, traspuso en él el pecado de todos nosotros. O sea, puso sobre de él, hizo que él llevara el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Son las palabras de Isaías 53. Ahora el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces la pregunta 7, ¿sí? ¿Por qué sufrió el Señor Jesús? ¿Por qué sufrió el Señor Jesús? ¿Qué contestaríamos ahí de acuerdo a este versículo que dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él? ¿Cuál sería tu respuesta? Por causa de nuestros pecados. Exactamente, por causa de nuestros pecados. Es decir, nosotros por ser pecadores merecíamos la muerte, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en Romanos 3:23. Pero, ¿qué pasó? El Señor, ¿verdad? Lleva nuestros pecados, por eso dice que Dios traspuso en él el pecado de todos nosotros, y entonces él sufre lo que yo debía haber sufrido. Por eso dice, ¿por qué sufrió Cristo? Ahora, obviamente aquí ponemos, él sufrió por amor a nosotros, ¿sí? Por salvarnos a nosotros, por restaurar la vida de nosotros. Porque acuérdense, el Señor quiere transformar vidas, restaurar vidas. Por eso los creyentes verdaderos, ¿verdad? Cambian. Y cuando ven la gente que nos conocía antes, nos dice, oye, pero si tú antes eras pendenciero y borracho y esto y lo otro y esto y aquello, ¿qué te pasó? Y ahora podemos decir, cuando tuve un encuentro con Jesucristo en mi vida, Él cambió, Él restauró, ¿verdad? Y a veces vemos ejemplos de matrimonios que están a punto de ser destrozados de tanto pecado que hay en ellos, y Cristo viene a la vida de alguien del matrimonio y entonces empieza a restaurar primero a la persona y después a los demás miembros de la familia, ¿verdad? Obviamente, ¿qué es lo que se necesita? Que la persona tenga fe, que la persona quiera ser restaurada, quiera ser perdonada, quiera ser salva en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, ahí vamos. Perfecto. Esta fue la pregunta 7. Ustedes ya contestan lo que ustedes creen que es la respuesta. Sí, vámonos a la número 8. Ay, perdón, ya me ando pasando de... Ahí está. Número 8. Si volvemos a leer de nuevo Isaías 53:6, dice, ¿cuál es la condición espiritual de cada persona? Ya lo leímos ahorita, Isaías 53:6. ¿Y qué hizo Dios por nosotros? Dos cosas. Alguien dígame, ¿cuál es la condición espiritual de cada persona? Según lo que leímos ahí en Isaías 53. Donde dice, todos nosotros, ¿qué? Está apagado tu micrófono, pero hasta acá te escuché, güey. Estábamos descarriados. Estamos descarriados. Y dice ahí, como ovejas, ¿verdad? Muy bien. Descarriados. ¿Y qué más? Dice, Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En pocas palabras, estábamos, hermanos, perdidos, sin un propósito, sin un lugar a donde ir,
situación correcta de cómo comportarnos, fuera de nuestro camino. ¿Sí? Entonces pónganle ahí, respondan cuál es la condición espiritual de cada persona. Y esa es la condición espiritual de todo ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Ahora, ¿qué hizo Dios por nosotros? Puso todos nuestros pecados sobre Él, llevó nuestros pecados. Entonces, Él pone todos los pecados sobre el Mesías, sobre el Cordero, sobre el, ¿verdad? Y nos perdona en nuestros pecados. ¿Sí? Acuérdense cómo dice la Escritura también, el justo, que es Jesús, por los injustos, que somos nosotros, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, o sea, para que tengamos vida eterna, para que ya no estemos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Estábamos lejos y ahora Él nos ha hecho cercanos otra vez a Dios. Por eso es muy importante el ser salvo. No implica nada más, ¡ay, qué padre! El día que yo me muera ya me voy a ir al cielo y ya tengo la vida eterna y wow, o sea, no es nada más eso. Implica una restauración de vida, ¿sí? Y tenemos que enseñar a nuestros discípulos, cuando te toque enseñar esta lección a alguien más o compartirla con alguien, no necesitas, fíjate, por cierto, no necesitas tener un grupo de discipulado. Puedes compartirla con tu hijo, puedes compartir esta lección con tu esposo, puedes compartir esta lección con tu vecino. Como les estoy mandando la copia, le puedes sacar una copia extra y decirle, oye, manita, oye, ¿verdad? ¿Qué te parece si nos vemos tal día? Te invito a un café y leemos un ratito la Biblia y puedes estudiar esta lección y ahí tú ya estás discipulando a alguien. No necesitas decir, a ver, todos los días a tal hora voy a juntar a un grupo. Bueno, estaría padre, ¿verdad? Que cada uno de nosotros pudiéramos hacer eso. Pero a lo que voy es que es tan fácil compartir cuando estamos participando de un discipulado que tú lo puedes hacer. Con eco, hermano. ¿Mande? Yo te oigo muy cortado. No sé si quieras salirte y volver a entrar. A lo mejor es eso, Panchis, porque a veces pasa. Se escucha con eco. Sí, pero ¿los demás me escuchan con eco? Se me hace que ese... Sí, a lo mejor si te sales y te vuelves a meter, se corrige. Muy bien. Vamos a continuar con la última pregunta del día de hoy. ¿Sí? Según Primera de Pedro 2:24, a ver, búsquenlo por favor. Primera de Pedro 2:24, dije segunda, ¿verdad? Creo que me equivoqué. Primera de Pedro 2:24. Vamos a anotar, según este versículo, qué es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y como el Señor Jesús hizo esa obra en la cruz, que vamos a leer ahorita, ¿cómo debemos vivir ahora? A ver, alguien que me lea Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuiste sanado. Muy bien, entonces fíjate, la obra que hizo en la cruz, ¿verdad? Él muere por nuestros pecados, pero ahora que Él murió por nuestros pecados, ¿cómo debemos nosotros ahora vivir? ¿Qué dice ahí? Vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia, o sea que vivamos una vida justa, una vida santa, exactamente, ¿verdad? Ya no somos iguales, seguimos siendo pecadores, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y día a día está transformando nuestras vidas. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Es lo último que dice el pasaje? Vivamos a la justicia ahí. Vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Muy bien. Entonces ahí completamos la respuesta para nosotros. Dice también que nosotros estemos muertos al pecado.
Muy bien. ¿Sí? La obra de Cristo nos hace ver que ahora nosotros, así como Él murió en la cruz por nuestros pecados, también nosotros, ¿verdad? Hemos muerto juntamente con Él, ¿verdad? En nuestra vida anterior, o nuestra vida vieja, o nuestra vida carnal, para que ya no sirvamos más al pecado, sino que ahora vivamos a la justicia, como nos leyó Chayito. Muy bien, gracias al Señor. Bien, vamos a terminar nuestra clase aquí la vamos a dejar el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Déjenme nada más.